Buenos días a todas las personas que os habéis inscrito y daros la bienvenida a este webinar, que es un webinar jurídico. Como habéis visto, se acaba de poner el anuncio de que va a ser grabada la sesión. Lo comentamos también, bueno, simplemente por comodidad de cara al futuro, si a lo mejor queréis revisar o volver a ver la exposición de nuestro compañero Miguel Ángel Martín, que podáis acceder al canal que tiene Ad Andalucía en ese sentido. Pero bueno, es simplemente con fines justificativos y de cara a poder divulgar la acción, y por eso os avisamos si alguien a lo mejor pues tiene puesta alguna imagen o se le ve y no quisiera que saliera, pues directamente puede anular. Perfectamente le dais a la opción de tener vídeo y seguís escuchando sin ningún tipo de problema. Bueno, pues en principio vamos a dar comienzo ya a este webinar, no sin antes recordaros que estamos a vuestra disposición. Os facilitaremos tanto en el chat como al final de la jornada nuestros datos de contacto de cara a que, bueno, para cualquier consulta de cualquier temática, sepáis que estamos a vuestra disposición, y no solamente por consultas, sino también por convenios que tiene nuestra entidad con diferentes organismos, y para cualquier, en definitiva, ayuda y otra, a lo mejor, curiosidades, dudas que podáis tener y que estaríamos encantados de poder resolver. En este sentido, bueno, aparte de los datos de contacto, del teléfono gratuito que tiene Andalucía, del correo también nuestro y del formulario para hacer cualquier tipo de consulta en la página web, tenéis a vuestra disposición también un grupo de compañeros que, en función de la provincia, pues bueno, son vuestros fidelizadores, y creo que es sin duda, pues bueno, junto con las compañeras que atienden también la centralita, ¿no?, el vínculo más estrecho y directo para que de forma cómoda pues nos podáis hacer llegar eso, cualquier tipo de consulta, dudas, sugerencias, cualquier cosa en definitiva que queráis comunicarnos. Bueno, pues vamos a dar paso a Miguel Ángel Martín, que es compañero de ATA y es abogado de ejercicio con bastantes años de experiencia, es también profesor de la universidad, y va a explicar en concreto la regulación que veis que está puesto en pantalla sobre el tema de las hojas de quejas y reclamaciones, ¿vale? Que es un tema que, bueno, para todas las personas que estáis aquí, que fundamentalmente sois autónomo o a lo mejor tenéis la intención de serlo, creo que es un tema bastante interesante y que es importante en definitiva para todos, ¿no? En este sentido, podéis también hacer consulta, vamos, tanto si queréis hacer algo a nivel particular que se os atienda con posterioridad sin problema alguno, pero si queréis intervenir no habría problema tampoco. Lo único que sí que os vamos a pedir que, en primer lugar, vamos a dejar a Miguel Ángel Martín que haga su exposición, y a la finalización de la misma pues abrimos el turno de debate y preguntas. Si os va surgiendo algún tipo de pregunta, podéis ir poniéndola en el chat, ¿vale? En el chat, como os decía también anteriormente, podéis hacerlo tanto dirigiéndola a todos, con lo cual cualquier persona vería quién realiza cada pregunta, o podéis señalar la persona a la que le lancéis. En este caso, bueno, mi nombre es Enrique y veis que aparece en pantalla el nombre y el apellido, pues directamente me podéis lanzar en privado la pregunta y yo se la traslado sin tener que comunicar quién hace la pregunta en cuestión. ¿Vale? Pues Manolo, si quieres, dejamos de compartir para que Miguel Ángel se vea mejor. Y perfecto. Pues Miguel Ángel, cuando tú quieras, darte las gracias, por supuesto, porque siempre estás dispuesto en este sentido a intervenir y a explicar aspectos que son sin duda alguna importantísimos, ¿no?, para el buen desarrollo de cualquier actividad. Y nada, darte la palabra y saludarte. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y gracias por la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a intentar hacerlo lo más rápido y ameno posible, y como ha dicho Daniel, al final las consultas que consideren pues o las dudas las podríamos atender. Hoy vamos a hablar del decreto 82/2022 de 17 de mayo, que fue publicado en el BOJA número 95 de 20 de mayo del 2022, donde se regula lo que son las hojas de queja y reclamaciones para los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este decreto deroga, evidentemente, en su disposición derogatoria única, todas las disposiciones que hasta este momento existan de igual rango o inferior sobre la materia. No obstante,
No obstante, queda también derogado el 472, el decreto 472/2019 de 28 de mayo, que es el que venía regulando hasta ahora lo que son el mismo aspecto que se regula ahora con el nuevo decreto, la hoja de queja y reclamaciones. Pero es importante dejar algún matiz en el sentido de que queda derogado el decreto anterior, el 472 del 2019, a excepción de los artículos 4, 5 y 9. Estos seguirán en vigor hasta que no entre, no sea de aplicación plena, los artículos 3G, 4, 2, 7 y 11 del nuevo decreto que entra en vigor a partir del día 7 de junio. Esos decretos, esos artículos, resumiendo un poco para no complicar, hacen referencia a lo que serían las reclamaciones electrónicas, de quejas y reclamaciones de los usuarios, pero de forma electrónica. Eso posteriormente entrará en vigor, no va a entrar ahora. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Pues cuando se regule, que será a través de una orden que será desarrollada por el Ministerio competente en materia de consumo. Así lo recoge la disposición final de este decreto. ¿Cuál es el plazo máximo para que entren en vigor estas quejas de hoja y reclamaciones electrónicas? El plazo es el de un año a partir de la entrada en vigor. Este decreto ha entrado en vigor el día 7 de junio del 2022. Por tanto, hasta el 7 de junio del 2023 no va a ser de aplicación y no va a entrar en vigor lo que serían las hojas de queja y reclamaciones de forma electrónica. Mientras tanto, seguiremos haciéndolas como hasta ahora estaban haciendo en papel. Claro, cuando entra un nuevo decreto se deroga una serie de disposiciones, porque es lo normal. Así, en este sentido, se deroga también la orden de 11 de diciembre del 2008, que hace referencia a la hoja de queja y reclamaciones para los consumidores usuarios en la Junta de Andalucía y de las actuaciones administrativas consecuentemente con respecto de ello. Pero todo ello relativo a las hojas de queja y reclamaciones electrónicas, la anterior electrónica, queda derogada, pero volvemos a poner el matiz, queda siendo de aplicación hasta que no entre en vigor la nueva regulación de la hoja de quejas electrónicas. Por tanto, se deroga, pero sigue de aplicación hasta que en un periodo de un año no se dicte la otra normativa. Por tanto, este decreto, como hemos dicho, entró en vigor el 7 de junio porque ha entrado en vigor a los 20 días de su publicación, son 20 días naturales. Bien, este decreto surge, entre otras razones, como consecuencia de las competencias que la Constitución española le tiene transferida a las administraciones públicas para garantizar, en este caso, lo que son los derechos de los consumidores y de los usuarios. El Estatuto de Autonomía también emite o transfiere competencias en materia de consumo y así el artículo 58.2.4 también hace referencia a las competencias en esta materia. Y la Ley de Consumidor y Usuario andaluza, que es la Ley 13/2003, también hace referencia en este sentido a la materia de protección de derechos de consumidores y usuarios en Andalucía. Así dice que todos los establecimientos, esta ley en concreto, dice que todos los establecimientos deberán tener una hoja de reclamaciones para todas las operaciones de compra de bienes o de prestación de servicios en Andalucía. Esa hoja de reclamaciones se materializa en un libro de quejas y reclamaciones que tiene que estar perfectamente a disposición de los consumidores y usuarios en todo momento, tiene que estar debidamente numerado, sellado por la Administración de la Junta de Andalucía y una cosa muy importante, tienen que figurar los carteles indicativos, es decir, en todos los establecimientos, en todos los negocios debe figurar un cartel indicativo de existe a su disposición una hoja de quejas y reclamaciones y debe figurar a la entrada del establecimiento, a la salida, en la zona de caja o de atención al cliente. Y además, si hay varios centros de trabajo, uno en cada centro de trabajo. Las medidas es el tamaño DIN A4 y el tamaño de la letra es de 0,7 centímetros. Eso es obligatorio tenerlo y si no es causa de sanción. De igual forma, el decreto al que deroga el actual, que es el 472 del 2019, bueno, fundamentalmente lo que pretende es solucionar todos los conflictos de una manera directa que pueden surgir entre los consumidores usuarios y los empresarios o los profesionales. En primer lugar, mediante una negociación directa entre ellos, entre el consumidor y el empresario o el profesional. Esa es la primera función. Y en segundo lugar, a través de un procedimiento fundamentalmente de intermediación, siempre como alternativa a la jurisdicción ordinaria. Es decir, lo que se pretende es acelerar el procedimiento con respecto del anterior. El decreto anterior, el 472, supuso
bueno, muy importantes beneficios en la defensa de los consumidores y usuarios, puesto que hasta ese momento no existía prácticamente nada con este tipo de regulación. Estamos hablando de hace 3 años aproximadamente. Pero, sin embargo, en la aplicación práctica de la hoja de reclamación y queja anterior, la del decreto 472 que hoy se deroga, se han detectado aspectos que podían ser evidentemente mejorables, ¿no? Como es la tramitación de las quejas electrónicas, que ya hemos dicho que vamos a tener un periodo de hasta 1 año estando en stand-by, y luego simplificando el procedimiento administrativo, es decir, tratando de acelerar esto para que no sea ni un problema ni para el consumidor usuario ni para la persona o el profesional al que se le reclama. Por tanto, aquí van a tener bueno, pues una labor muy importante las oficinas municipales, que en definitiva de consumo, que son las que van a asesorar, tramitar las quejas y reclamaciones, informar de los derechos que tienen los distintos usuarios, tramitar o tratar de conseguir la intermediación o la mediación entre ellos. Es una labor sinceramente muy importante y muy eficaz la que van a tener. Pero la idea es tratar de acelerar esto en alguna medida. Y, por supuesto, tramitar todas las solicitudes de arbitraje que se pueden hacer. El nuevo decreto mantiene también la obligatoriedad de tener las hojas de quejas y reclamaciones a disposición de los clientes. Y además mantiene la obligación de mantenerlo en formato papel hasta que no sea en formato papel y en formato electrónico, porque luego veremos al ver la hoja de quejas y reclamaciones, que tiene las dos opciones de comunicarse el consumidor usuario con la administración, que puede ser en papel o puede ser en forma electrónica. Son dos opciones que tiene. Pero en principio, independientemente de que exista regulación electrónica, se tiene la obligación de mantener las hojas de quejas y reclamaciones en formato papel. Incluso se mantiene la obligación de tener la hoja de quejas y reclamaciones, aunque el empresario o el profesional, por razón de las circunstancias especiales de la actividad que tenga, de la gestión que tenga en un momento determinado, puedan tener incluso un propio sistema de gestión, de negociación o de solución de los conflictos que puedan surgir. Bueno, pues incluso aunque tengan esa regulación específica, me refiero a empresas que pueden ser privadas o semipúblicas, se mantiene también la obligatoriedad de tenerla en papel y en digital para este caso. Bien, se pretende también solucionar un problema que se venía ocurriendo hasta ahora, que es el tema de la competencia territorial, es decir, ¿quién es competente para solucionar un conflicto que surja ante una reclamación de un consumidor usuario? Bueno, pues ya se ha aclarado el tema y se ha dicho que la competencia para solucionar los conflictos ante las quejas y reclamaciones que se presenten la va a tener la OMIC, es decir, la Oficina Municipal de Consumo más cercana al domicilio de la persona reclamante en ese momento. Es decir, que si usted tiene lo más cercano a su domicilio en la oficina de consumo, esa oficina de consumo, la OMIC más cercana, esa va a ser la competente para que solucione el problema. Si en todo caso no existe esa oficina, entonces estaremos hablando de las delegaciones territoriales o provinciales de la Junta de Andalucía para solucionar el conflicto que pueda haber surgido. Pero vamos, en definitiva, la más cercana. Bien, también pueden ocurrir otros temas, es decir, que en un momento determinado se presente una queja o una reclamación por parte de un consumidor usuario, por ejemplo, en otra comunidad autónoma. ¿Quién es el competente para resolver esto? Bueno, pues se remitirá a la OMIC más cercana al domicilio de la persona que ha emitido. Si yo vivo en Bollullo del Condado y he puesto una reclamación en Sevilla, pues me lo mandarán a la OMIC, lo reenviarán a la OMIC de donde yo tenga el domicilio más cercano, donde exista la oficina más cercana a mi domicilio, y esa será la competente para poder reclamarlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también otro problema de competencias? ¿Qué ocurre cuando exista un organismo, una empresa que tenga, por sus características especiales, tenga regulado una manera propia de solucionar esos conflictos? Bueno, pues independientemente de que eso sea así, seguirá teniendo competencia la OMI, por ser el domicilio más cercano en todo caso, o incluso la delegación territorial o provincial de la Junta de Andalucía. Pero se da la posibilidad de que esas dos oficinas, la que pueda ser competente, pueda inhibirse en favor de esa oficina que, por razón de la especialidad de esa empresa o del profesional, tenga capacidad para hacerlo. O sea, se permite la posibilidad de que se inhiban y que sean ellos los que lo solventen. ¿Cuál es el mecanismo de la hoja de queja y reclamaciones? Bueno, en primer lugar, hay que decir que con esta regulación nueva de hoja de queja y reclamaciones, lo que se pretende es facilitar de una manera fácil, ágil y rápida la solución de los conflictos colectivos, sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, que siempre, bueno, es más larga, más costosa y más problemática.
El mecanismo de la hoja de queja y reclamaciones tiene dos fases. Una primera fase mediante la formulación o la cumplimentación del anexo 1 de este Real Decreto que viene al final, ¿no? Hay una página web que es www.consumoresponde.es. Bueno, pues ahí existe una hoja de quejas y reclamaciones, y con esa hoja de quejas y reclamaciones, ¿qué es lo que se pretende? Pues solucionar de una manera directa y rápida el conflicto. ¿De qué manera? Pues en primer lugar mediante una relación directa, una manera de solucionar el conflicto entre las partes de una manera directa y lo más rápidamente posible, y ya para el caso de que no se pueda solucionar de una forma directa entre las partes, entonces es cuando entraríamos en la segunda fase, que sería la participación, como ahora veremos después, de la OMI o de la propia Junta de Andalucía. Bien, por tanto, primero la hoja de reclamaciones, se presenta la hoja de reclamaciones, y una vez que se presenta la hoja de reclamaciones, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se emite directamente a la parte reclamada y ella contesta. Bien, vamos a ver, supuesto práctico para que se entienda. Una persona entra en un negocio y por circunstancias especiales tiene que presentar una queja de hoja de reclamación. Primero hay que decir que no es necesario que haya comprado nada en el negocio o el establecimiento, o que no haya efectuado ninguna prestación de servicio. No es necesario que sea cliente. Existe la obligatoriedad por parte del empresario o del profesional de entregarle una hoja de queja y reclamaciones. Si no lo hace, puede ser objeto de sanción. Una vez que se ha presentado la hoja de queja y reclamaciones, existe un plazo de... Bueno, primero la hoja de queja y reclamaciones tiene la obligación de dársela el empresario y el profesional. Si no, también es causa de sanción. Una vez que se la entrega, el consumidor o usuario no tiene por qué rellenar la hoja de queja y reclamación en el propio negocio o delante del propio profesional, sino que se lo puede llevar fuera, rellenarlo, que viene por triplicado, y una vez que lo haya rellenado, lo devuelve otra vez al establecimiento. Se queda 2 copias el interesado, el usuario, y le entrega una al profesional o al empresario. Ese profesional o ese empresario, en un periodo de 10 días hábiles, tiene la obligación de contestar. Además, como lo que se pretende es, en una primera fase, esa relación directa, ese poner cara a cara a ambas partes para ver si se puede buscar una solución, puesto que lo que se pretende con este nuevo decreto es la agilidad, la rapidez, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí el empresario o el profesional tiene la obligación de contestar en los 10 días hábiles a la queja que le ha presentado, porque en definitiva una hoja de quejas y reclamaciones es la puesta de manifiesto de un malestar o de una situación de incomodidad por un servicio mal prestado o que él considera que está mal prestado, ¿vale? Luego, por tanto, tiene la obligación el empresario de contestarle. ¿Cómo le contesta? Pues le puede contestar diciendo pues que no lo admite, que no lo acepta, o dándole otras posibilidades o alternativas para solucionar el conflicto. Si el reclamante no está conforme con lo que le ha transmitido, o ve que no es posible llegar a un acuerdo, entonces es cuando tendrá que presentarlo ante la OMI más cercana a su domicilio de residencia habitual o ante la Junta de Andalucía. ¿Pero qué ocurre? Que tiene que esperar a que pasen los 10 días hábiles. Si no espera que pasen los 10 días hábiles, puede ser o va a ser seguro causa de inadmisión, porque en alguna medida tiene que dejar que pase ese periodo como un plazo de garantía para que el empresario, el consumidor o el profesional pueda contestar. Una vez que han pasado esos 10 días, ya entonces cuando lo remitirá a la OMI o a la Junta de Andalucía, y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Luego veremos cómo se rellena ese anexo, que es muy sencillo. Por tanto, lo que se trata de reducir con esto es la carga administrativa, simplificar el procedimiento administrativo. Impide también la posibilidad de colaborar de la persona reclamada, es decir, admite la posibilidad en este último trámite que tanto la OMI como la Junta de Andalucía, en este caso Consumo competente, emitan una valoración a la vista de estudiado el asunto, emiten una valoración bueno, pues este asunto entendemos que está en esta situación, y la posibilidad de emitir una propuesta de solución, ¿vale? Luego se aceptará o no, pero es otra forma de acelerar y no dejar que se paralice esto en el tiempo. Ya hemos dicho que en la página web www.consumoresponde.es existe la hoja de quejas y reclamaciones. Hemos dicho que existe la obligatoriedad de responder y no a la administración, sino responder a la persona en cuestión. Esa hoja de quejas y reclamaciones
Es una hoja muy intuitiva, tiene 5 bloques, pero en un solo folio se pueden contestar, y el primer folio hace referencia a los datos de la persona reclamante. Entonces ahí es simplemente poner la persona que reclama, sus datos personales, nombre, apellido, domicilio, etcétera, etcétera. Es muy sencillo de rellenar. La segunda parte habla del lugar y medio de notificación administrativa para todo relacionado con esta hoja de quejas y reclamaciones. Y plantea 2 opciones. Una, que todo se le comunique en papel, o la segunda opción, que se le comunique por medio electrónico. La que quiera tiene que marcar. Ya sabemos que hasta que no pase un año, vamos, máximo un año, no se va a hacer la regulación por una orden de la regulación administrativa. Bien, en tercer lugar, habla de lo que es la empresa o profesional contra la que se reclama. Bien, si en ese periodo de los 10 días con el que se reclama, el profesional pone sus datos personales, etcétera, etcétera. Cuarto bloque, descripción del hecho. Pues se pone la fecha, el lugar, número de factura vuelo, ahora veremos a ver eso, pues son las posibles causas que ha podido tal y qué ha ocurrido. Ahí la idea es poner un resumen, una síntesis lo más escueta posible, pero con contenido, es decir, que se trata de explicar realmente todo lo que ha ocurrido. Y luego el último bloque son las pretensiones que tiene el usuario que pone la reclamación. Y da varias opciones. Primera, para ir marcando con casillas. Pues solicito una compensación se entiende que es económica. Segundo, una disculpa. Tercero, que se me dé un nuevo producto o servicio. Cuarto, que se me repare. Quinta, que se me efectúe un descuento, que se le ponga una multa, que no se repita u otro. Y en ese otro, bueno, pues pondrá lo que considere él que es de aplicación en este caso. Bien, hay que decir, ha contestado alguien sobre la marcha, lo he visto, que qué ocurre si no contesta en el periodo de 10 días. Pues si no contesta el empresario o el profesional en el periodo de 10 días, se le va a poner una sanción. ¿De acuerdo? Que ahora veremos después, que la voy a hacer porque creo que es interesante que se conozcan estos temas, porque este es un decreto, pero tiene vinculaciones con otras leyes. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer un pequeño resumen también para que sepan esas situaciones que puede ocurrir. Pero en síntesis, si no contesta, se le va a sancionar porque tiene la obligatoriedad, igual que tiene la obligatoriedad de tener la hoja de quejas y reclamaciones, tiene la obligatoriedad de contestar en esos 10 días que son hábiles a la reclamación que se le presente. Por tanto, ya hemos visto que se trata de simplificar todos los trámites administrativos. La norma, en este caso este decreto, se ha elaborado teniendo en cuenta la Ley de Procedimiento Administrativo y de Administraciones Públicas en el sentido de tratar de homogeneizar al tratarse de un interés general, que es lo que se persigue, todas las actuaciones de este procedimiento administrativo con la hoja de reclamaciones, facilitando que la OMIS pues, lo lleven a cabo, lo realicen con la mayor agilidad y flexibilidad posible, que es de lo que se trata. También se le ha dado participación en este decreto para la elaboración del mismo al Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, es decir, hasta puesto a opinión pública para que se participe. La estructura de la ley es muy corta, son 22 artículos, 2 disposiciones adicionales, una transitoria única, una derogatoria única, 2 disposiciones finales y una disposición final que es la que habla de la entrada en vigor, que ha sido el 7 de junio. Bien, ya hemos dicho más o menos también cómo se tiene que rellenar la hoja. Son 3, se tiene que firmar y sellar por parte del empresario una vez que se lo ha entregado al consumidor y devolverle 2 copias. Hay que esperar 10 días. Y bueno, si no contesta o no le compensa, ya no le viene bien en la resolución que le ha dado, pues tendrá que presentar la reclamación correspondiente ante la administración. Aquí es importante esto para los consumidores y usuarios, que en esa reclamación que se presenta ya o bien ante la OMIC o bien ante la Junta de Andalucía, la Oficina de Consumo, se aporten las copias de las facturas que se tengan, de los medios de pago que se hayan efectuado, el contrato si es que existe, los folletos informativos, la garantía y cuantas pruebas disponga para que puedan valorar los hechos. Una opinión mía personal como profesional, como abogado me refiero, no entreguen nunca originales, entreguen siempre fotocopias. Los originales guárdenselo por si luego tienen que acudir a la jurisdicción ordinaria, que no los dejen nunca, no los pierdan, siempre fotocopias. Otros aspectos que son importantes de este decreto, relativo a las empresas, lo que voy a decir, y a los profesionales reclamados, es que tienen que tener la obligación de tener siempre, entregar siempre que se lo soliciten y de una manera inmediata y gratuita las hojas de quejas y reclamaciones a los usuarios que la tienen. El reclamante ya hemos dicho que no tiene por qué rellenar la hoja en el negocio, puede ir a su casa y luego traerlo.
tiene la obligación el empresario de sellarle y firmarle la hoja y entregársela inmediatamente. Y obligación los 10 días hábiles de contestar a lo que le pida. También tiene la obligación el reclamado de comunicar si acepta o no la mediación o si acepta o no la intermediación o el arbitraje de consumo. Y además deberá informar al reclamante, es decir, al usuario, primero, si se encuentra adherida a cualquier sistema de mediación o arbitraje, con la OMI o con quien sea, a la hora de contestarle, oiga, mire, yo le contesto a su reclamación, pero quiero que sepa también que estoy adherido a este sistema de mediación o arbitraje, por si la otra persona lo acepta también. Bueno, pues es una manera de solucionar este tema. Bien, de no ser así, bueno, pues la intermediación, es decir, la denuncia seguirá hacia adelante y resolverá la administración. Unas cosas que quería comentarle son aspectos importantes que no están recogidos en este decreto, pero sí este decreto hace referencia a ellos en determinados aspectos. Son, por ejemplo, aspectos relacionados con la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, es decir, la Ley de Consumidor y Usuario andaluza, que es la Ley 13/2003 de 17 de diciembre. En cuanto a los tipos de sanciones que pueden interesarle, hay dos tipos de sanciones ante situaciones como estas. Son las multas y las amonestaciones. Una amonestación es vamos a decir así, la reprimenda que se le puede dar por parte de la administración por escrito en la resolución que se dicte al empresario o profesional que en un momento determinado no ha actuado adecuadamente, pero tampoco tiene un nivel, la infracción que ha cometido, sino que es leve. Entonces pues se le dice más o menos una regañina por escrito explicándole que no se debe actuar así tal, pero sin ninguna cuantificación económica. Y luego están las multas. En las multas, en este caso, los tipos de sanciones están recogidos para quien tenga interés en el artículo 73 de la Ley de Consumidor y Usuario de Andalucía. La cuantía de las multas viene recogida en el artículo 74 de la misma ley. Para las infracciones muy graves, la cuantía va de 60.000 a 1 millón de euros. Tienen que ser situaciones evidentemente muy graves. Para las graves va de 5.001 a 60.000 euros. Y para las leves vamos de 200 a 5.000 euros. Luego después tenemos, en la misma ley también, en cuanto a la extinción de la responsabilidad y la prescripción, pues en todo lo que eso es importante tenerlo en cuenta, evidentemente, porque muchas sanciones que se puedan imponer podríamos decir de alguna manera, obviarse la condena, porque en un momento determinado no se han cumplido o no se han respetado los procedimientos. En derecho administrativo sancionador se aplican las mismas normas, los mismos principios que se aplican en derecho penal. Lo que pasa que en distinto nivel. Así, por ejemplo, cuando hablamos en el procedimiento administrativo se puede hablar de prescripción y de caducidad. La prescripción es el plazo que tiene la administración para actuar contra un determinado empresario o comerciante o profesional por unos hechos que supuestamente pueden ser objeto de sanción. Esa prescripción comienza a contar a partir de que se conozca que ese hecho se ha producido y pasa el plazo que se establece, que ahora lo veremos, y no se ha actuado, esa sanción ha prescrito. Es decir, ya no se puede, por el principio de seguridad jurídica, no se puede ir contra esa persona por segunda vez. La caducidad es otra cosa. La caducidad es el plazo que tiene una vez que la administración conoce un hecho concreto, conoce los datos de ese hecho concreto. Si no interviene y no tramita el procedimiento en un plazo concreto, que en este caso son 10 meses, pues evidentemente ese procedimiento ha caducado, es decir, no se puede hacer. Es decir, tiene un plazo para iniciar y un plazo para acabar. Son 10 meses. Esos 10 meses no quiere decir que si se han acabado ya no puede volver. La caducidad puede volver, puede ese expediente haber caducado porque no se ha tramitado en el plazo que establece la ley, que son 10 meses, pero si no ha prescrito, es decir, si la prescripción son 2 años y han pasado solo 10 meses, podría iniciar un nuevo proceso otra vez para reclamar lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, tanto en este caso el plazo para resolver y notificar son 10 meses y el plazo de caducidad serían también 10 meses. Otra cosa que puede interesarles, ¿cuándo prescriben las infracciones y las sanciones administrativas? Bien, las sanciones, las infracciones administrativas, es decir, el hecho susceptible de ser sancionado, prescriben a los 3 años cuando se trata de infracciones muy graves, a los 2 años, caso de ser graves,
Y a los 6 meses, caso de ser leve, es decir, que la administración conoce los hechos y no interviene. Bueno, pues en esos 3 plazos, 2 años y 6 meses, ha prescrito la acción y ya no se puede ir contra esa persona o ser profesional. Las sanciones, bueno, pues ese mismo proceso se ha terminado y la han sancionado, pero sin embargo no se ha ejecutado esa sanción, no se ha dirigido contra él para la sanción. Bueno, pues estamos en las mismas. Prescribiría, perdón, en este caso, a los 3 años por las faltas muy graves, a los 2 por las faltas graves y al año por las faltas leves. Y una cosa es la prescripción de la acción, de lo hecho que ha cometido, y otra es, una vez que lo ha cometido, lo han sancionado, pero si no se ha ejecutado esa sanción y pasan otros plazos, pues evidentemente también estaría prescrito. Y luego hay una cosa que viene recogida también en el artículo 71 de la Ley Consumidor y Usuario de Andalucía, que es importante tenerla en cuenta y leérsela. Yo le voy a leer algunas cosillas nada más, porque son determinados comportamientos o actitudes que son dignos de tener en cuenta por parte de los empresarios y de los profesionales a la hora de realizar su trabajo. En el apartado 8 de ese artículo 71, que dice otras infracciones, dice, por ejemplo, he puesto algunas, no disponer de los libros de hoja de queja y reclamaciones oficiales. Segundo, suministrar hojas, libros de queja o de reclamaciones que no sean los oficiales a los consumidores. No responder en plazo las quejas y reclamaciones que presenten los consumidores. No tener expuesto al público el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones. Otra muy importante, actuar con desatención y desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado. Y la 11, por ejemplo, el apartado 11 dice la negativa a someterse al sistema arbitral de consumo para la resolución de los conflictos cuando la empresa haya dado publicidad al distintivo de adhesión al mismo o se encuentra adherido al mismo en carácter genérico. Es decir, yo tengo en mi negocio un cartelito que digo que me someto o que estoy adscrito al sistema de arbitraje y luego cuando llega el momento no lo quiero hacer, no quiero participar. Bueno, pues eso sería otra situación también de sancionar. Todas estas situaciones, en función de la gravedad que se pueda considerar que ha cometido, serían sancionables de acuerdo con las normas que les he explicado hace un momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo por mi parte he terminado mi intervención y ahora estoy dispuesto a contestar las Miguel preguntas que Ángel, ustedes me quieran hacer y que yo sea capaz. ¿Sí? sí, Manolo, si es posible silenciar a los participantes porque hay algún sonido que se está acoplando, ¿vale? Sí. Si, Ya, lo acabo de ver, sí. si fuera posible, te lo agradecería. Miguel Ángel, muchísimas gracias, creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, había algunas preguntas que nos han hecho, yo te las voy trasladando, ¿vale? Vale. La primera de ellas decía, las hojas deben de ser autocalcables por triplicado, sellado por la Junta y con código de barra. Dice, ¿cómo se consiguen? ¿Se compra? ¿Dónde? Dice, me imagino que no sirve sin imprimirlas del BOFA. Bueno, yo imagino que electrónicamente se pueden descargar en las oficinas del OMI o en la Junta de Andalucía. Tiene que ser una nueva, quiero decir, unos nuevos modelos porque el decreto entró en vigor el día 6 de junio, es decir, reciente. Pero las anteriores, que no lo dice ahí cómo se hacen, o sea, lo que sí dice el decreto es que en la página web www.consumo responde se puede descargar las hojas esas, ¿de acuerdo? Pero yo imagino que pueden pedir los libros también, como se hacían antes, o bien en la oficina de consumo o bien en la Junta de Andalucía, para que se puedan ser autocopiativos. Vale. Eso ya es un trámite administrativo que la ley no lo dice. Nos preguntan también... No, la ley, el decreto. Sí, no, la normativa, te hemos entendido perfectamente. La normativa. ¿Hay que darse de alta como autónomo en la web de Consumo Responde? Yo creo que no, que simplemente hay que intervenir y ya está. Es que hasta que no entre, vamos a ver, hasta que no entre en vigor la nueva normativa sobre las hojas de reclamaciones electrónicas, ahora mismo no hay que darse de alta en... Si le da la posibilidad de hacerlo, bien, la norma no dice nada que tenga que darse de alta. La norma lo único que dice es que en un periodo de un año cabrá la posibilidad de efectuar esa hoja de quejas y reclamaciones por vía electrónica. Para hacerlo por vía electrónica, evidentemente tendrán que darse de alta, está claro. Lo que ocurre es que yo entiendo que no le van a dejar darse de alta ahora, puesto que la orden que va a regular esa tramitación no está en vigor, no se ha dictado, que es una orden que tendrá que dictar consumo, ¿de acuerdo? Vale, sí, falta, digamos, el desarrollo normativo. Claro, que va a ser a través de un decreto, de una orden de la Junta de Andalucía, donde explicará
cómo se tiene que dar uno de alta, porque en la propia hoja de queja ya lo recoge, que tiene a la hora de presentarla, tú optas por decir, mire usted, yo quiero que toda la tramitación de la hoja de quejas y reclamaciones se haga o bien en papel o de forma electrónica. Ahora mismo se tiene que hacer en papel, porque es que lo otro no está regulado. Tiene que venir una orden que va a ser en un periodo de un año, desde el 6 de junio hasta que se regule eso. Pero De yo pienso acuerdo. que sí, que se regulará. Otra que sí que has comentado tú, como que de hecho, por si alguien se ha incorporado más tarde, que han entrado personas más tarde, pero que tú la leíste y la respondiste, era que qué ocurriría si en el plazo de 10 días el empresario no responde. Bueno, eso es sancionable. Es sancionable y ya es la administración la que tendrá que graduar, como les he dicho en el artículo 70-71 de la Ley del Consumidor y Usuario de Andalucía, que es la que será de aplicación, la que graduará si la sanción es leve y es una sanción, una amonestación o una pequeña multa. Bueno, ya grave o muy grave, por eso no creo que sea, pero vamos, pero sí, la sanción sí se la van a poner. Yo entiendo que puede ser grave, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de cuantías importantes. Vale, Pero eso ya va a ser el procedimiento administrativo que en cada caso se adapta a lo que haya ocurrido. de acuerdo. Voy a hacerte otro par de ellas que han puesto, pero de todas formas quería dar las gracias también a David Tejada, que nos ha puesto el enlace directo desde donde se puede, digamos, descargar la hoja para que la tengan todos los que están en la sala. Preguntan también, dice, si se dirigen los reclamantes de forma directa a la web de Consumo Responde, ¿cómo se produce la comunicación a la empresa reclamada? Bueno, es que no se puede dirigir directamente, tiene que presentarlo, primero tiene, a ver, la ley lo dice, el reglamento lo dice, el decreto, a ver si lo digo ya una vez, el decreto lo dice claro, la hoja de reclamación, de quejas o reclamaciones, ahora mismo en papel, porque no está regulado todavía la forma electrónica, se tiene que presentar directamente ante la persona, es decir, ante el profesional o el empresario reclamado, es decir, el negocio o el profesional que le ha hecho el servicio, tiene que presentarse a él. Él es perceptivo que le firme sus datos personales, se los selle y se los firme y le devuelva 2 hojas. Es decir, que no cabe la posibilidad de hacerlo ahora mismo de forma electrónica porque el decreto, el 472, que es el que se deroga con este nuevo decreto, sigue manteniendo en vigor la regulación anterior. La regulación anterior era en papel y de forma electrónica, pero la forma electrónica ha quedado derogada hasta que no entre en vigor la otra. O sea que yo entiendo que es en papel y directamente al empresario. Y luego ya el empresario contestará directamente a la persona reclamante, que es lo que se pretende con el nuevo decreto, que exista un contacto directo entre las dos partes, ¿de acuerdo? Para ver si pueden llegar a una solución y agilizarlo. No que sea lo eterno de antes, que esto no se acababa nunca, sino que tengan contacto ellos, que el reclamado le ofrezca, mire usted, ¿qué pasa? ¿Que el frigorífico está mal? Bueno, pues mire usted, yo le puedo hacer un descuento, le puedo hacer no sé cuánto, que haya un contacto entre ellos a ver si se puede solucionar. Y ya si no se soluciona, pues entonces cuando pasa a la administración. Pero tiene que ser directamente él, porque lo que se pretende es que haya un contacto directo entre los dos para intentar evitar los conflictos posteriores. De acuerdo. Y de momento, mientras que no nos pregunten nada más, te lanzo la última, ¿vale? Que nos han dirigido, que dice, en la venta por internet, ¿es obligatorio dirigir de forma directa a la hoja de reclamación o basta con indicar que se dirijan a la web de Consumo Responde? Bueno, yo creo que directamente habrá que dirigirse también a la persona en cuestión, porque la norma lo que dice, vuelvo a lo mismo, es decir, este decreto lo que quiere es agilizar y flexibilizar los procedimientos, vamos a decir, que sí, que avanzaron, como he comentado antes, avanzaron mucho con la regulación, pero que se denotan todavía algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, esos inconvenientes, ¿cuáles son? Pues dirigirse primero a la persona en cuestión, porque si yo me dirijo a la administración se dirige al otro señor, esto se hace eterno. Dirigirse personalmente a él, presentarle la hoja a él, y él que conteste, y a partir de ahí, si se puede buscar una solución bien, y si no, pues se sigue la tramitación administrativa. Pero que vuelvo a repetir, que lo que se pretende es agilizar y flexibilizar, si no estamos con el anterior, y es lo que se pretende evitar. De acuerdo. Bueno, pues de momento no nos han hecho ninguna consulta más. Entiendo que, como están todos, tienen plena libertad para poder hacerlo. Y de todas formas, cualquier cosa que necesitéis, o si bien queréis una atención más personalizada, más privada, tenéis, bueno, nuestros datos de contacto están justamente detrás de Miguel Ángel y detrás mío, y detrás de Manuel también, en ese sentido. Se ve el teléfono de información gratuita de Data Andalucía, que es el 900-100-060. Veis también la web, ¿vale? Donde está el formulario de consulta, que es www.ata.es, y el correo electrónico, que es ata, ahora lo pondremos si no por el chat, pero es ata@atandalucía.com.
¿vale? Así Yo, si que me lo permitís, acaba de poner intervengo. Manolo ahí. Sí, Sí, Manolo, por supuesto. sí, disculpa. No sé si Miguel Ángel tengo preparada aquí para compartir la hoja de quejas y reclamaciones, por si quieres referirte a ella, de cómo se procedería el hecho de Sí, la he rellenarla o... explicado, pero ponla y la volvemos a ver, ¿sí? ¿no? Mirad, en la hoja de quejas, que es lo que decía, hay 5 bloques. El primero es muy sencillo de rellenar, son los datos personales de la persona en cuestión, rellenando las casillas y lo que no es con literatura, es decir, nombre, apellido, tal. La segunda es lo que decía, lugar y medio de notificación. Ven que hay 2 opciones. La primera dice opto por, y si en el primer renglón pone tal, se efectúen en papel, es decir, que toda la tramitación se siga efectuando en papel. Y la segunda, opto, que las notificaciones administrativas se procedan por el sistema, es que me está tapando eso, por el sistema, dice que puedan practicar y efectúen por medio electrónico, es que no lo veo ahí, por medio electrónico. Son las 2 opciones que hay. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el decreto 472 está derogado por el 82, que es el que está entrando en vigor, pero como no se puede llevar a cabo las notificaciones electrónicas porque no se ha desarrollado la orden que tenga que regular cómo va a funcionar, pues queda derogada la anterior y no entra en funcionamiento la siguiente. Por tanto, yo entiendo que se va a hacer todo a través de papel. Yo no sé si buscan otras soluciones después, pero en principio en papel hasta que se desarrolle la normativa. Entonces, descargárselo esto y rellenarlo. El tercer, los datos de la empresa. Los datos de la empresa son los datos de la empresa. Lo rellena, lo firma que es obligatorio hacerlo, claro. La descripción del hecho, pues se pone la fecha, el lugar, el hecho, la fecha es muy importante. ¿Y qué ha ocurrido? Pues un resumen, pues mire usted que he ido allí y me ha contestado muy malamente y nada más entrar. Bueno, pues que me ha dicho que no sé qué, que no tiene tiempo para escuchar. En fin, a veces se puede atender mal a las personas. Por eso he leído al final de otros aspectos de la Ley de Consumidor y Usuarios de Andalucía que eso es sancionable también. Es decir, o mire usted tener una persona ahí 1 hora sin atenderlo. En fin, todas esas cosas son sancionables. Bueno, pues todas esas cosas se pueden poner para que se investigue. La quinta, ¿qué es lo que pretendo? Y pone una serie de opciones y luego al final pone otro. Y ese otro puede ser lo que se le ocurra a él, porque ya de hecho incluso la propia administración, ya he dicho antes, que o bien la OMI o bien la Junta de Andalucía, Consumo, pues tratan, incluso una vez que han estudiado el hecho, tratan de ver si pueden hacer una valoración de lo que ha ocurrido. Bueno, yo pienso que aquí lo que ha pasado es tal cosa. Y luego hacer unas propuestas que no son vinculantes, evidentemente, pero a ver si con eso puedo conseguir que este proceso se acabe. En definitiva, simplificar y agilizar los trámites administrativos. Y si se puede solucionar, pues se habrá acabado mucho antes y se habrá solucionado un problema. ¿Vale? Pero ahora mismo, si no existe, hay que irse a www.consumo, siempre se me olvida. Consumoresponde.es. Consumo responde, eso es. .es. Y ahí se pueden descargar la hoja y ya está. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues si en Hola. principio... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. Muy bien, vamos a ver. Acabo de entrar en consumoresponde.es y según estoy viendo, hay muchas empresas adheridas ya a lo que es la hoja, el sistema de hoja electrónica de quejas y reclamaciones. Hay 114 páginas es decir, que me imagino entonces que hay que darse de alta, que se puede dar uno ya de alta ¿no? Dar de alta sí, lo que ocurre es que la tramitación no se va a poder hacer todavía hasta que no se regule por la orden. O sea que Sí, probablemente se puede dar de alta, pero no va a poder hacerlo después. Sí, dice, únicamente las empresas adheridas a hoja permiten la presentación de quejas y reclamaciones directamente por vía electrónica. Sí. Ahora, si la empresa a la que quieres reclamar no aparece en el siguiente listado, puedes obtener tu hoja ya cumplimentada en PDF Eso es. Cristóbal, y disculpa. presentarla directamente ante la empresa. Sí, lo Eso que es. creo que Miguel Ángel se refería es porque, como tú habrás visto, te puedes dar de alta, pero aunque te des de alta y aunque las empresas necesiten estar en ese listado, hasta que no esté habilitada la plataforma, una vez que el desarrollo reglamentario salga a través de la orden, no podrá efectuarse. Eso sucede no solamente en este caso, sino en múltiples ocasiones que a lo mejor se habilita, por decirte algo, un beneficio en la cotización de un determinado autónomo, pero aunque queramos aplicarlo, todavía no está la casilla donde se puede pulsar. Es decir, Seguridad Social, por ejemplo,
pues suele actualizar la página en función de normativa que va saliendo. En este caso, Consumo responde 3/4 de lo mismo, es decir, necesitan y tienen de plazo ese año, que ha comentado Miguel Ángel, para llevarlo a cabo. Es decir, ellos se ponen ese tope, se entiende que bastante antes de ese tope, pero como muy tarde en esa fecha, pues ya estará habilitado. Vale. Hay un decreto que es el 72 del 2008, que es el que regula efectivamente las quejas y reclamaciones electrónicas con la normativa anterior. Pero claro, eso queda derogado con el nuevo. ¿Qué ocurre? Que admitirá que se vayan presentando, pero hasta que no entre en vigor el otro decreto, yo entiendo que no se va a poder tramitar. Bueno, yo no sé cómo irá resolviendo la administración a partir de ahora estas situaciones. Si las admite, pero es que es raro porque si lo está derogando no creo que las admita, que admita la posibilidad. Estará vigente a los efectos de que puedan presentarlas, pero luego a la hora de resolverlas no lo va a resolver porque hay un decreto nuevo. Esa es una opinión mía, ya veremos cómo lo resuelven después. Lo que queda claro es que se marcan un tiempo para poder adaptarse. Un año, hasta junio del 2022, En 23, ese, perdón. en ese sentido. Bueno, yo mientras lanzo la cuña de que en este sentido estéis atentos también a toda la información que vamos enviando, porque si por cualquier cosa tiene su desarrollo, pues, y a partir de un determinado momento se está activa plenamente para poder hacer uso de esa plataforma a través de la página de Consumo Responde, os lo comunicaremos igual que estamos comunicando por newsletter o por correo cualquier novedad que se va produciendo, tanto en la producción de incentivos que se están convocando, como en cualquier otro aspecto, digamos, que os pueda dañar a vuestra vida diaria como profesional. En ese sentido, quiero también que lo tengáis en cuenta y también, dependiendo de la zona donde estéis, si, vamos, obviamente estamos hablando para toda la comunidad autónoma, pero que sepáis que también ATA tiene determinados convenios con diferentes administraciones públicas para cursos de formación, para atención de consultas específicas, y que en ese sentido también, pues bueno, podéis poneros en contacto por si os interesa a lo mejor completar una determinada formación o resolver cualquier tipo de duda, como os decía anteriormente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede hacer como la persona que acaba de hablar, desmutarse e intervenir directamente, o puede escribirnos por el chat y le atenderíamos, y en caso de que ya no haya ninguna pregunta más, bueno, por supuesto siempre tenéis los datos de contacto nuestro para poder dirigiros también en cualquier momento. Pero si no, pues daríamos por finalizada, salvo que Miguel Ángel quiera añadir algo, más que nada para tampoco robar mucho tiempo. Yo simplemente quiero decir que si la administración sigue tramitando por la regulación anterior hasta tanto admita esta, pues perfecto, pero que el nuevo decreto en principio deroga. ¿Vale? Si ahora se sigue tramitando hasta tanto se apruebe la orden, eso ya es cuestión de que la administración a ver cómo lo va a solucionar ese tema, no lo sé. Lo digo porque me están diciendo que están admitiendo. La norma es una cosa y lo que están haciendo parece que es otra. Por seguridad jurídica, lo más fácil sería ahora mismo el papel hasta que estuviera habilitado el nuevo mecanismo. Es verdad que a lo mejor hay personas que no tienen la posibilidad de hacerlo si no lo hacen de una manera electrónica. Todas esas posibilidades existen. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, no os digo que habléis ahora calles para siempre, pero obviamente la grabación se va a parar y la conexión al webinar también. Pero bueno, no, si no habléis ahora, siempre tendréis la posibilidad de llamarnos por teléfono o poneros en contacto con nosotros. Agradeceros a todas las personas que habéis estado vuestra presencia y vuestra atención, y también que hayáis lanzado esta consulta que os han surgido. Y por supuesto a Miguel Ángel, tu exposición, que creo que ha sido muy clara, y también la resolución de las dudas que se han ido planteando. Y no se suele ver, pero bueno, Manolo ha aparecido de vez en cuando y María también han estado ahí de soporte para que todo saliera estupendamente. Así que te dejo a ti que despidas y ya Manolo, una vez que Miguel Ángel se despida, cierra, apagas la grabación y bueno, cortas la misma, ¿vale? Bueno, pues yo por mi parte agradecer a todos su asistencia. A través de la ATA nos tienen a su disposición para cualquier consulta que necesiten o aclaración. Y nada, desearle un buen día a todos. Muchas gracias.